va a estar con nosotros también el licenciado Carlos Leiva. Carlos Leiva nos va a dar, nos va a dar un tema que son los contratos típicos y atípicos. Primero vamos a ver los contratos típicos en su orden y posteriormente los atípicos. Les agradecería ponerle toda la atención al licenciado Leiva. Él trae un material de una presentación. Ese material también se los vamos a compartir en el grupo para que ustedes lo puedan tener como material de lectura. Yo también voy a estar conectado para ver la ponencia del licenciado Leiva. Él es un colega que tiene mucha experiencia en el ámbito de contratos, por los cuales pido toda su atención y la participación correspondiente. Muchas gracias, Lee Carlos Leiva, te dejo en el uso. Muchas gracias, Lick Andrade. Buenas noches a todos. Pues es un gusto estar con ustedes la noche de hoy. Pues como dice Lick Andrade, vamos a ver lo que es el tema de los contratos. Entonces vamos a iniciar. Final, o sea, Carlitos, si quieres solo dejarme para que Dayana tiene una consulta. Ok, con gusto. Gracias, Sí, Carlitos. perdón, Lick, solamente necesitaba consultarle sobre la tarea de que creo que no entendí muy bien si, por ejemplo, el tema de los contratos solamente era investigar el tema, no poner como no algún ejemplo de como la estructura de un contrato, de los contratos en sí, ¿verdad? Mire, compañera Dayana, hay dos tareas. La primera tarea es la que nosotros vamos a desarrollar de qué es la empresa mercantil, qué es el contrato mercantil. Ya, eso es como un trabajo más de investigación, que ese se va a presentar en el primer parcial. La segunda tarea ya es la de los contratos de los que le dejamos en la clase para que ustedes pudieran desarrollarlos. El día de hoy, por eso pedimos la intervención del licenciado Leiva. Él trae una presentación muy atinada en la cual ustedes van a poder desarrollar los elementos personales y las características de cada contrato. Pero esta tarea de los contratos, como bien repito, Dayana, es para el segundo parcial. Sí, yo le hablaba de la investigación, Lick, entonces solo es investigar los tres temas, ¿verdad? No es como que pongamos de ejemplo un contrato en sí, ¿verdad? No, es solo investigar lo que ustedes tengan. El trabajo se va a hacer a computadora. Vamos a respetar la normativa. Ahí se les puso una normativa en el cual ustedes tienen que hacerlo así con todas las formalidades, hacer la introducción, la conclusión, inclusive si pueden hacer la cita de pie y si no, pues citan la biografía que consultaron para poder llegar al desarrollo de este proyecto que ustedes tienen. Ok, sí, entiendo. Y ese se entrega el primer día del parcial y impreso en hojas oficio, ¿verdad? Con el margen que indicó. Sí, si me hacen favor, que sea en folder de cualquier color con gancho. La presentación también va a ser ponderada. Ok. Muchas gracias, Lick. Únicamente mis dudas. Está bien, Diana. Entonces, si alguien más tuviera alguna duda para poderla responder ahorita o dejamos ya al licenciado Leiva, ustedes me levantan, ¿sabe? ¿Tiene límite de hojas, Lick? No, no hay ningún, miren, yo digo que si es un trabajo de investigación, por lo menos, pues tal vez que no se pase de unas, yo diría que no sea un mínimo de unas 3 hojas, que podamos desarrollarlo, ustedes, que sea bien explicado el trabajo, a ver, para que lo podamos, ustedes lo puedan entender de ese trabajo. Yo hice 18 hojas, dice, perfecto. Perfecto, todo eso está muy bien. Muchas gracias. Inclusive, yo les digo, ¿por qué la cantidad de hojas? Yo prefiero que ustedes entiendan bien los conceptos, que sea un trabajo de calidad y no de cantidad. Pero si ustedes consideran que 19 hojas están bien, pues está bien. Y si son 100, pues también están bien. Nosotros vamos a respetar mucho el criterio de ustedes como buenos profesionales
nosotros vamos a evaluar, como les digo, la presentación y la calidad de investigación. Claro, vamos a hacer el análisis de que este trabajo no, no solo sea sacado de alguna inteligencia artificial, porque los vamos a ir evaluando. Por eso es también ahorita, pues, viendo el tema de este uso de la inteligencia, vamos a pedir si ustedes nos lo pueden pasar en un formato digital, ya sea que ustedes me lo presenten en un disco o me lo puedan llevar el día del examen en una USB y yo lo descargo en mi máquina. No sé si que Lick, quedó ¿y claro no alguna vez. sería más fácil enviarlo por chat? Algo así ¿Correcto? como para no Excelente. meterlo en un USB, pensaría. Sí, muy bien, muy bien. Si quieren, les voy a poner ahorita en el correo. Tal vez Kevin Galvez, les pones mi correo de Gmail, por favor, en el chat. Agradecería también que todos ahorita en el chat pongan su nombre también y su número de carnet. No, pues no es una asistencia, sino que solo es para tener el registro de que ustedes estuvieron acá hoy. Entonces dejamos ya en el uso de la palabra. Si ustedes consideran, compañeros, al licenciado Carlos Leiva. Bienvenido, Carlos Leiva. Tenés a un gran grupo de estudiantes. Cualquier cosa, pues yo también estoy en línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Bueno, daremos inicio a la clase de hoy. Como les comentaba Lick Andrade, pues hoy vamos a ver el tema de los contratos típicos. Como ustedes saben, los contratos están regulados en el Código de Comercio, que es el decreto del Congreso número 2-70. Vamos a ver como primer punto qué es un contrato. Un contrato típico, también conocido como contrato nominado, es aquel que está expresamente regulado por la ley y tiene una regulación específica en cuanto a sus elementos, efectos y características. Es decir, la ley regula su estructura y funcionamiento. Hay varias variantes en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso en el Código de Comercio, en relación a los contratos. Como primero tenemos el contrato compraventa mercantil. Esto lo tenemos regulado en el artículo 695 al artículo 706. El contrato compraventa mercantil es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio del mismo. Acá se tienen elementos muy importantes. El primero es el elemento personal, que es el vendedor y comprador. El elemento real, que es la cosa, la mercancía, y el precio. Y como tercero, el formal, que varía según la mercancía enajenada. Y tenemos como características que es bilateral, oneroso, consensual, principal, traslativo de dominio y conmutativo. Luego tenemos el contrato de seguro. Este lo tenemos regulado en nuestros artículos del Código de Comercio, del artículo 874 al 1019. ¿Qué es el contrato de seguro? Es cuando el asegurador se obliga, mediante la percepción de una cuota o prima, a realizar la prestación convenida al asegurado o a los beneficiarios designados por él, en caso de producirse la eventualidad prevista en el contrato. Igualmente, acá tenemos tres elementos muy importantes, los cuales son los siguientes, que es el personal, que es el asegurador, solicitante, asegurado y beneficiario. El real, que es el riesgo y la prima, y el formal, que es la póliza. Las características de este contrato, este puede ser bilateral, oneroso,
consensual, principal, aleatorio o por adición. También encontramos lo que es el contrato del reaseguro. Este lo tenemos regulado del artículo 1020 al artículo 1023. ¿Qué es el contrato? ¿Alguien me podría decir a qué se refiere el contrato de reaseguro? Si tienen una idea de más o menos qué es. Buenas noches, ¿puedo participar? Sí, muchas gracias. Gracias. El contrato de reaseguro es cuando una aseguradora contrata, como su nombre indica, un seguro con otra aseguradora, ¿verdad? Para poder compartir la pérdida de los riesgos que van a tomar en conjunto. Sí, así es. Muchas gracias, compañero. Sí, el contrato de reaseguro es una herramienta fundamental de la industria de los seguros. Para entenderlo de una manera más sencilla, se le conoce como el seguro del seguro, ¿verdad? Este es un contrato mercantil en el que una compañía aseguradora transfiere a otra compañía la totalidad o una parte de los riesgos que ha asumido en sus pólizas con sus clientes a cambio de esta cesión de riesgos. La aseguradora cedente le paga una prima a la reaseguradora, ¿verdad? Este es un contrato pues muy especial y muy que tiene unas características las cuales tenemos como elementos que sería el personal, que es el asegurador y el reasegurador. También tenemos el real, que es el porcentaje, y el formal, que se debe realizar por escrito, ¿verdad? Las características, este puede ser bilateral, principal, oneroso, aleatorio y por adhesión. Y como les decía, este está regulado del artículo 1020 al artículo 1023 del Código de Comercio. Ahora tenemos el contrato de suministro. ¿Alguien me podría indicar a qué se refiere el contrato de suministro? Supongo yo que es la obligación que adquiere una persona con el solicitante de dicho servicio para que no se interrumpa la prestación de ese servicio. Sí. Muchas gracias, compañero. Sí, el contrato de suministro lo tenemos regulado en el artículo 707 al 712. ¿Qué es el contrato de suministro? Es aquel que una persona, además suministrante, se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas o continuadas de mercaderías o servicios. Les puedo poner un ejemplo en el cual alguien está padeciendo alguna enfermedad y necesita oxígeno. Este puede ser uno de estos, ¿verdad? Porque hay empresas que suministran el aire, perdón, el oxígeno. Entonces ahí es donde entra el contrato de suministro, ¿verdad? Tenemos tres elementos muy importantes. Entre ellos está elemento personal, que es el suministrante y suministrado. El real, cosas, muebles o servicios, que era lo que yo les decía en este caso del servicio. Y formal, no está sujeto a formalidades especiales. Las características que tiene este contrato es que es bilateral, oneroso, consensual, principal y de tracto sucesivo. Luego tenemos el contrato estimatorio, también llamado contrato de consignación. Este contrato lo tenemos regulado en el artículo 713 del Código de Comercio, el cual indica que es aquel por medio del cual un sujeto llamado consignante entrega a otro llamado consignatario mercaderías a un precio estimado
para que en un plazo se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de este contrato? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede dar este contrato? Buenas noches, Lick. No sé si estaría bien. Por ejemplo, una empresa le vende a un supermercado o alguna tienda una cantidad determinada de mercadería que va a estar, como su nombre lo dice, ¿verdad? En consignación por el tiempo estipulado, y si no, pues se devuelve esa cantidad de producto que no se logró vender. Así es, compañero, muchas gracias. Sí, efectivamente eso es. Lo vemos muy común en los supermercados, ¿verdad? Las empresas pues dan a consignación a una cadena de venta de mercadería. Entonces ahí es donde entra el contrato de consignación, ¿verdad? Si bien, cabal, como usted dice, pues si no lo venden, pues lo devuelven, ¿verdad? Pero sí, ese es lo más común que se puede ver en el tema del contrato de consignación. Muchas gracias. En este contrato tenemos tres elementos muy importantes, que es el elemento personal, que es el consignante y consignatario, el real, que son las mercaderías o cosas, y el precio, y el formal, que este no está sujeto a formalidad alguna. Asimismo, se tienen 6 características, que son que el contrato puede ser bilateral, real, principal, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y traslativo de dominio. Luego tenemos el depósito mercantil. El depósito mercantil lo tenemos regulado en el artículo 714 al 717 del Código de Comercio, el cual establece, es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando se le requiera. En este contrato igualmente tenemos varios elementos. Entre ellos está el personal, que es el depositante o depositario. El real puede presentarse en forma diversa, que pueden ser mercaderías, dinero, joyas, bienes fungibles también. Y el elemento formal, que es variante según la naturaleza y organización empresarial del sujeto depositario. Acá tenemos 5 características, las cuales son que es bilateral, que es real, principal, oneroso conmutativo y de tracto sucesivo. Luego tenemos las que son las operaciones de crédito. Las operaciones de crédito las tenemos reguladas del artículo 718 al 728. Como primer punto tenemos la apertura de crédito. ¿Qué es la apertura de crédito? Es cuando el acreditante se obliga frente al acreditado a poner a disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Este, a su vez, se obliga a restituirle el dinero del que hubiera dispuesto o pagado gastos, comisiones. En este tenemos 3 elementos. También es el elemento formal, acreditado y acreditante, el elemento real, que es el dinero, contraer obligaciones por cuenta de otro, restitución del dinero, gastos, comisiones e intereses. Y el elemento formal, que se recomienda que conste por escrito, ¿verdad? Para que no haya ningún problema para tanto el acreditado como el acreditante.
Y características, tenemos 5 características. Estas pueden ser bilateral, consensual, principal, oneroso y conmutativo. Luego, siempre dentro de las operaciones de crédito, tenemos el descuento. El descuento es la operación mercantil en la que el descontador transfiere al descontador un crédito de vencimiento futuro y pone a disposición el importe del crédito, previa deducción de suma fijada, de común acuerdo. Esa es una tasa de descuento, se le podría llamar también. Esto lo tenemos regulado del artículo 729 al 733 del Código de Comercio. Igualmente acá tenemos varios elementos muy importantes, entre ellos está el personal, que es el descontador y descontatario, real, que es el crédito en sí de vencimiento futuro y la tasa de descuento. Y el formal, igualmente, como el anterior que habíamos visto, que era la apertura de crédito, se recomienda que conste en escritura, ¿verdad? Bien escrito. Las características tenemos que puede ser bilateral, consensual, principal, oneroso y conmutativo. Luego tenemos como operación de crédito también una tercera, que es la cuenta corriente. ¿Alguien me podría decir qué es la cuenta corriente? Son como préstamos, si no me falla la memoria. Sí. Esto lo tenemos regulado, muchas gracias, lo tenemos regulado en nuestro artículo 734 al 743. ¿Qué es la cuenta corriente? Los cuentacorrientistas se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituye partidas de abono en la cuenta de cada uno, saldándose las operaciones al cierre del contrato y determinar quién es el deudor para exigirle el pago. Acá igualmente tenemos 3 elementos, que es el elemento personal, que son los cuentacorrentistas, el real, que es la remesa y el crédito, y el formal, que también se debe de realizar por escrito. Tenemos también 5 características de esta modalidad de las operaciones de crédito, que es bilateral, consensual, principal, oneroso y de tracto sucesivo. De igual forma, tenemos de las operaciones de crédito el reporto. El reporto lo tenemos regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Del artículo 744 al 749. ¿Qué es el reporto? El reporto transfiere al reportador la propiedad de títulos de crédito, obligándose este último a devolver al primero otros títulos de la misma especie dentro del plazo pactado y contra reembolso de precio de los títulos. Igualmente acá tenemos elementos, que es el elemento personal, que es el reportador y reportado, el real, que es un título de crédito, el formal, que se recomienda igualmente que se haga por escrito, y las características. Las características pueden ser bilateral, real, conmutativo, principal, oneroso y de tracto sucesivo. ¿Alguien me podría decir en qué consiste la característica bilateral? Mamá, Es entre dos partes. mamá,
Así es, que está en este caso, que es el reportador y el reportado. Así es. La característica, perdón, oneroso. ¿Qué entendemos por oneroso? Que tiene un costo elevado. Perdón, Que no escuché. tiene ganancias. Sí, así es, que tiene ganancias, así es, muy bien. Sí, de que hay una ganancia de por medio, ¿verdad? Muchas gracias. La Otra lavandería. modalidad que tenemos de las operaciones de crédito está la carta de órdenes de crédito. Esto lo tenemos regulado en nuestro Código de Comercio. Ahí está la plan y yo ahí dejo siempre por lo mismo. Solo no me llames gritándome, mamá, porque qué vergüenza. Solo les pido Kiara, por tu favor micrófono. que pongan en silencio sus micrófonos si fueran tan amables. Kiara, tu micrófono, por favor. Después le llamas a tu Mamá te mamá. grite, ya qué vergüenza ahorita. Miren, ¿será Kiara, su que micrófono. puedes cerrar los micrófonos, Carlos o Kevin, por favor? Bueno, yo creo que ya. Hoy me recuerdo que yo estuve en una charla con alguna persona muy importante y me decía hoy, mira, el tema de dar clases en línea, pues a veces se vuelve bien confuso o bien complicado porque a veces hacemos comentarios o no estamos poniendo atención o tal vez andamos en alguna fiesta. Les cuento que a mí ya me ha pasado que a veces los compañeros ahí, pásenme otra, que no sé qué, o se escucha la musiquita ahí al fondo. Entonces sí les pedimos, pues tal vez todo el respeto para nuestro exponente del día de hoy, al licenciado Leiva, y pues mantengamos apagados los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Andrade. Bueno, continuamos. Otra de las operaciones de crédito, otra modalidad, está lo que son las cartas órdenes de crédito. Esto lo tenemos regulado en los artículos 750 al 756. Este contrato es el que se formaliza en un documento denominado carta orden de crédito, en el cual quien lo expide, que es el dador, se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de una suma de dinero a la persona que él mismo indica, que es el tomador. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere con una carta orden de crédito? Cuando se hace el préstamo en un banco. Perdón, no lo escuché. Cuando uno hace el préstamo en un banco, le dan una orden para que uno la firme y después le hacen la transferencia la persona que hace el trámite para acreditarle el crédito que le autoriza. Sí. La carta orden de crédito, muchas gracias. Sí, es un documento mercantil que tiene como finalidad facilitar los pagos. Especialmente es una característica que tiene que en el comercio internacional, ¿verdad? Es una orden condicionada de pago que emitió un banco, ¿verdad? Y es en esencia la carta de crédito le asegura al vendedor que reciba el pago por los bienes o servicios o cualquier otra modalidad que se tenga, ¿verdad? Muchas gracias. Los elementos que tenemos en esta carta órdenes de crédito está el elemento personal, que es el dador, el destinatario y el tomador y el beneficiario. El real, que es el crédito en sí, ¿verdad? Por eso se denomina como carta de órdenes de crédito.
Y el formal, que es por escrito. Como bien lo decíamos, es a través de una carta de crédito. Perdón, licenciado, el dador en este caso sería el banco. Sí, así es. Es el banco que nos está otorgando, así es. Gracias. Características, tenemos bilateral, consensual, principal, oneroso y es un título impropio porque no es un título de crédito, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la siguiente, que es las tarjetas de crédito. Creo que estas sí son muy conocidas por todos, ¿verdad? Esta la tenemos regulada en el artículo 757 y es un contrato por medio del cual el comerciante que extiende el documento, que en este caso es la tarjeta, se compromete a pagar hasta una suma determinada. Las compras al crédito que el titular haga con los comercios afiliados al sujeto que extiende la tarjeta, ¿verdad? Como elementos tenemos el elemento personal, que es el dador, el titular o tarjeta viente y los comerciantes afiliados. ¿Quién me podría decir a qué se refiere cuando decimos el dador? El dador es el emisor que saca la tarjeta para el que la reciba. Así es, muchas gracias, sí. En este caso es el emisor de la tarjeta, que puede ser un banco, ¿verdad? El real, que es el crédito en sí, y formal, que es a través de la tarjeta y el formulario de compromiso, que regularmente cuando pues, se solicita una tarjeta de crédito, pues ustedes saben que nos dan un contrato en el cual tiene bastantes cláusulas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se formaliza el contrato de tarjeta de crédito. Las características, puede ser bilateral. En este caso es un contrato de adhesión. ¿Perdón? Perdón, licenciado. En este caso es un contrato de adhesión. Sí, así es. Sí, así es, compañero. Bueno, como características tenemos que es bilateral, principal, consensual, oneroso, de tracto sucesivo y formal. ¿Alguien me podría decir si, aparte de en nuestro ordenamiento, que es el Código de Comercio, se encuentra regulada el tema de las tarjetas de crédito? La ley específica de las mismas. Así es. ¿Alguien tiene el decreto con el cual se dio vida a esta ley? Y si tienen el nombre de la misma. Es el 2/2024. Así es. Cabal. Muy bien, compañero. Sí, es la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que esta también, pues acá nos da un panorama más amplio y donde se formalizó y donde ya es una ley específica de las tarjetas de crédito, ¿verdad? De que sabemos de que hay mucho problema en el sentido del tema de los cobros, que llaman a las horas ya de la noche y todo. Entonces ahí fue donde se formalizó y donde se pusieron pues varias características para el tema de las tarjetas de crédito. Muchas gracias. Asimismo tenemos lo que es las operaciones de crédito, el tema de crédito documentario. Esto lo tenemos regulado en el artículo 758 al 765. Es este crédito documentario, un sujeto llamado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar o contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. Acá igualmente tenemos tres elementos, los cuales son personal, que es el acreditante, el acreditado, el beneficiario corresponsal
el real, que es pagar o contraer obligaciones por cuenta de otro, que sería el crédito, y el formal, que también lo podemos realizar a través de una carta de crédito. Y como características tenemos 5 características, que es bilateral, consensual, principal, oneroso y de tracto sucesivo. ¿Alguien me podría dar algunos ejemplos de contratos mercantiles? Que me pudieran dar 2 ejemplos de los mismos, aparte de los que ya vimos hoy ahorita en la exposición. Contrato de hospedaje. Empresa Ah, individual, el estimatorio, la compraventa mercantil, ok, Contrato de fideicomiso, también. Contrato de suministros, Sí, ese fue el que vimos muy bien. Contrato de agencia. También. Tenemos también el contrato de transporte. ¿Alguien me podría decir en qué se consiste este contrato? Perdón, ¿cuál fue la pregunta, licenciado? Tenemos el contrato de transporte. Si alguien me podría decir en qué consiste este contrato. Perdón, licenciado, ese no es el que se da cuando uno presta un servicio y por medio de una empresa de transporte para poder hacer llegar esa mercancía al destino final. Sí, el contrato de transporte, muy bien, gracias. Es cuando una de las partes se obliga a trasladar personas de un lugar a otro a cambio de una remuneración. ¿Verdad? Licenciado, una molestia. Se escucha la voz, se duplica la voz con eco de la suya y la mía. ¿Esto pones, o apaga el audio? Ahí está. Okay, ahí estamos ya. Es que alguien tenía encendido su micrófono, licenciado, por eso. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, les decía que el contrato de transporte es aquel que una de las partes se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de una remuneración, ¿verdad? Ese es en lo que consiste el contrato de transporte. Licenciado, disculpe, un ejemplo muy clásico puede ser el transporte de buses que brindan algunos, se prestan en algunos colegios. Sí, exacto. El servicio de bus, por decirlo así, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos. Así es. ¿Verdad? Que, pues, quienes tenemos, somos papás, pues sabemos de que al momento de que nuestros hijos van en bus, pues firmamos un contrato de transporte, ¿verdad? Así es, también lo podemos ver pues, en otra modalidad. Se podría decir cuando enviamos mercancía a otro municipio, una cosa así, también se podría denominar como un contrato de transporte, ¿verdad? Pero sí, así como dice usted, el más común creo que sería el contrato de transporte, que es el contrato que por medio del bus, ¿verdad? Así es. Bueno, no sé si tienen alguna duda en relación a lo que vimos o lo que se expuso el día de hoy. Lick, fíjese que yo tengo una duda con respecto a que después del artículo 18
se me fue la señal y de ahí ya no escuché nada. Hasta el artículo que mencionó, creo que era el 34. ¿En qué contrato? No, bueno, tal vez 700, por ahí, porque los contratos están regulados del 695 en adelante, ¿verdad? Sí, tal vez se Era le el 718 para el ¿verdad? 728, algo así. Sí. Pero en resumen son del 707 al 765 de todos los que ha hablado, compañero. Donde usted se quedó son las operaciones de crédito. Ahí es donde usted se quedó, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Licenciado, disculpe, buenas noches. Fíjese que yo no sé si mi código ya está trazado, pero del 729 al 733 están derogados. Dice derogado por el 700, artículo. perdón. Ajá, del 729 al 733 los tengo derogados, pero tal vez es mi código que está donde dice sección segunda del descuento. Pues no sé, así lo tengo en mi código, no sé si es mi código que ya está muy viejito. Ya está muy Efectivamente, viejito, Lili. así está en mi código también, licenciado. Y no es muy viejito mi código. Sí, lo que les decía de las operaciones de crédito está del 718 al 728, ¿verdad? No, en este caso estamos hablando de la sección segunda donde habla del descuento, que es del 729 al Ajá. 733, están derogados. Ajá. Sí, exacto. Deme un segundo. Pero licenciado, ¿usted lo tiene así o solo nosotros? Deme un segundito. Permítame. En mi código dice apertura de crédito del 718. Exacto, así es. Hasta el 728. Así es, compañero. Ajá, pero mi duda es la siguiente, Lick, porque hay una diapositiva que nos habla del 729 al 733, pero como yo le estaba llevando la lectura con mi código, entonces ahí me entró la duda porque a mí me aparecen derogados. Si no estoy mal, son los artículos que se refieren al descuento, licenciado. Sí, los del descuento. Sí, fíjense que esto es más que todo, pues, por tema académico, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de qué es, en qué consiste cada uno de los contratos, ¿verdad? Entonces, Lick Andrade. Sí. Gracias, Lick. Sí, es correcto lo que se dice. En la presentación es, como bien lo decía Lick, gracias, es para aclarar el tema, que es importante que en estos casos nosotros tengamos el conocimiento de que son esta modalidad de contratos, que es el descuento, ya que ustedes, yo no sé si sus artículos todavía tienen el contenido de los artículos en el código, en los códigos. No, licenciado. Yo se los voy a compartir. Si quieren, siempre levantemos, si quieren, la manita para que podamos tener un orden. Sí, es que es necesario a veces entender de dónde surge la normativa, qué es lo que va regulando, ya que hay nueva normativa en la cual no se desarrollan los contratos
de una mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas que dan origen a veces se entienden mucho mejor que lo que estamos aplicando en la actualidad. Pues como dice el colega acá, el contrato que se estiman que el descuento es una cesión de crédito no vencido, cuyo principio es inferior a un monto, concediéndole a este la diferencial con una tasa de descuento. Aquí tenemos una nota en donde dice, así aparece en la publicación del diario oficial, debe entenderse la palabra común, de común, van separadas. Es un proyecto de ley que yo se los voy a compartir. Esto que yo tengo acá, inclusive nos desarrolla qué es la tasa de descuento, que es un tanto por ciento del valor del título que se deduce. Estas palabras las podemos ir encontrando, claro. Ustedes tienen su normativa. Yo les voy a compartir estos artículos para que ustedes los tengan más claros y puedan pues tener que hacer un acto comparativo. Les voy a dar un caso. El derecho mercantil es un poco complejo de entender, pero les quiero poner un caso práctico. Ustedes tienen a bien el Código Civil. Yo creo que muchos de ustedes ya pues han desarrollado esta materia muy bien. El Código Civil, les cuento, en este pues hubo unas reformas en las cuales pues le dan vida a un registro nacional de las personas. Pero ustedes se dan cuenta, toda la parte de las personas, la sección correspondiente, fue derogada, pero se va interpretando o se va aclarando las ideas cuando uno comienza a leer este tipo de artículos, porque si ustedes se van a una ley del RENAP, no les aparecen ya desarrollados los temas. Entonces ahora es por eso que se les hizo esta narrativa. Se les felicita porque veo que muchos tienen su código a la mano. Eso es muy bueno porque inclusive esto pues pudiera ser sujeto para una evaluación a futuro de la normativa, de la normativa y ver pues sus códigos. En la última sesión pues yo les enseñé un código que a mí me interesa mucho que ustedes tuvieran para fines académicos, ya que en la práctica pues no son muy utilizados por lo grande que son y el peso de este código, que es de la licenciada Ingrid Romanelli Rivera Recinos. Es un código que está comentado, que tiene muchas gacetas y mucha jurisprudencia y doctrina constitucional que a ustedes les pudiera servir en un futuro. Pero se les agradece esa intervención muy buena. No sé si dejamos que termine nuestro colega Leiva para poder pues ir aclarando más dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Andrade. Le agradezco mucho la intervención. Pues por mi parte, ahí estaríamos con la presentación del día de hoy. La verdad, me da gusto ver mucha gente conectada, gente que se está preparando, ¿verdad? Yo sé que es algo complicado, como dice Lic Andrade, en el tema de cuando es virtual, pero es algo muy importante que estemos estudiando y que nos estemos preparando. Y pues la verdad, pues muy agradecido con el Lic Andrade que me haya dado este espacio. Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado Andrade. Gracias, Lic Carlitos. Fue una ponencia que nos sirve, ya que a través de este tipo de presentación que se hizo, es una presentación muy ejecutiva, la cual a nosotros nos puede servir inclusive para hacer fichas bibliográficas y pues irlas actualizando, que no sería mal que ustedes las mantengan y las pudieran ya ir ingresando de una manera más formal dentro de su código de comercio. Yo creo que ya son las 8, la próxima clase pues es presencial. A ver, Lili Fuentes tiene una consulta. Buenas noches, licenciado. Como ya la evaluación es el otro jueves,
correcto. La otra semana ya entramos a exámenes en la facultad. Yo creo que no sé si esta va a ser su última clase o usted nos va a dar otra clase, ¿verdad? Pero mi duda es también del contenido del examen, Lick, porque usted nos había mandado unas como 7 hojas que nos mandó donde estaba lo de los contratos. No sé si, aparte de eso, también las diapositivas que el licenciado finamente nos explicó el día de hoy. Sí, muy buena intervención, Lili, muchas gracias. El examen va a venir sobre lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Inclusive ustedes tienen que estar preparados para esas preguntas capciosas o preguntas malintencionadas que puedan existir en un examen. Ustedes como buenos profesionales tienen que estar al tanto. Es que el tal caso, imagínense a los que estamos pues acá conectados, ustedes pudieron darse cuenta de los artículos citados. Pudiera venir alguna pregunta que si esos artículos pues tienen vigencia o no están vigentes, entonces ustedes ya verán que algunas personas pues van a contestar de una manera errónea. Las clases, el examen va a venir con un contenido sobre lo que se les ha dado, lo que yo les he dado. Si dentro de los documentos no va material que no se haya expuesto o que yo no haya desarrollado con ustedes, entonces eso no va a venir. Eso quiere decir que el día martes yo sí voy a estar viendo si tenemos la oportunidad de participar o si ya están en exámenes, pero si no, el día martes vamos a estar haciendo un breve resumen de lo que les va a venir en su examen para que ustedes tengan ese conocimiento y lo puedan desarrollar de una mejor manera, Lili. Y Lick, fíjese que la verdad que el día martes empiezan los exámenes, martes 19 y jueves 21, que es el suyo. No sé si podría ser el día lunes ese repaso que usted dice, si los compañeros están de acuerdo. Perdón, el día martes ya sería día martes comenzamos los exámenes. Ya comienzan los exámenes. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es que yo les voy a preparar un resumen, se los voy a presentar, se los voy a subir para que ustedes lo puedan leer, porque yo sé que ustedes tienen una carga académica muy fuerte. Entonces no es el interés venir a perjudicar sus actividades académicas o su vida cotidiana. Al contrario, es que ustedes se lleven la mejor satisfacción en este curso y que podamos pues nosotros desarrollar de alguna manera el contenido práctico para que pueda venir en un examen. Entonces el día lunes, a más tardar, yo se los voy a estar compartiendo con ustedes, un material donde va a venir solo su examen, pero les aclaro que viene esta última intervención que ustedes hicieron el día de hoy, que fue muy buena, como una pregunta capciosa dentro de su examen. Se los digo con anticipación, ya que, como dicen, a guerra, ¿cómo es el dicho? Hay un dicho por ahí muy famoso, Leiva, no sé si me ayudas. ¿Cómo es cuando uno ya va como a la guerra? En guerra avisada no hay muerto. Perdón, licenciado. Sí. Pero con respecto a las preguntas cauciosas, como un buen catedrático, no es bueno a veces poner preguntas cauciosas, licenciado. Sí, José, yo entiendo, pero esto no es una pregunta, bueno, esa no es capciosa porque no te va a dar duda la interpretación. Tu código de comercio va a ser importante que lo lleven el día del examen. Ese va a ser un material que ustedes van a desarrollar, pero para desarrollar un buen curso, ustedes deben tener un código de comercio actualizado. Gracias, sí. Sí, o sea, va a permitir el código en el examen, ¿verdad? Sí, se va a permitir el código. Entonces, por favor, si todos pueden tener su código de comercio,
Se los agradeceré mucho. Inclusive si puedan hacer algún tipo de anotación, claro, no chivos, ¿verdad? Algún tipo de anotación, vamos a pasar ahí revisando y si ustedes puedan tener ahí anotaciones, entonces van a ser válidas que puedan consultarlas. No sé si tenemos alguna otra duda o damos por terminado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Te da pena, Lick. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Licenciado, buenas noches. Hola, ¿cómo Disculpe, está? licenciado, quería nos hará favor de mandar el resumen, Yo se los pero mando el día lunes. fíjese que no todos estamos en Classroom, entonces no sé en qué medio podría más enviarlo. Yo se los comparto en el grupo de WhatsApp. No sé si todos estamos en el grupo de WhatsApp. Sí, licenciado. No sé, Sí, yo todos sí. estamos ahí, gracias. Licenciado, tengo entonces- una duda. Es Sí, que sí, hay dos chat del mercantil en WhatsApp. Ujú. Yo ahorita les mandé la presentación. Sería en ese grupo donde les mandé ahorita la presentación. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien me podría compartir el WhatsApp, por favor? Que no los tengo. ¿Será que alguien le podría mandar el link de invitación al compañero? Bueno, entonces sí. Licenciado, disculpe, Sí, sí, antes sí. de que se vaya, ya no quedamos, bueno, con el trabajo quedamos en que usted nos va a mandar su correo y le vamos a mandar el trabajo al correo. Pero Sí. el día del examen también se lo vamos a llevar impreso en un folder de cualquier color. Así es. En el correo se lo pusieron ahorita en el chat de acá. Igual yo se los puedo decir. R. Andrade. 815 arroba hotmail.com. No sé si todos tomaron el correo, igual está en el chat. Gracias, licenciado. Solo a José René que se puede cerrar su micrófono, por favor, porque... Gracias, gracias. No sé entonces si ya tienen apuntaron bien el correo. Yo entonces quedo con el compromiso de mandarles el día lunes un resumen de lo que va a venir en su examen. El examen va a venir entonces solo lo establecido en el resumen. Ahí les vamos a poner una cita legal para que ustedes puedan utilizar su código de comercio. Les agradezco entonces el día de hoy, les agradezco su participación. Le agradezco al licenciado Leiva, que ya no lo veo por acá. Muchas gracias por el apoyo, Lick. Muchas gracias, Lick. A tus órdenes, Lick. Muchas gracias por ese conocimiento que nos diste hoy. Muy agradecido con todos. Entonces, compañeros, el lunes antes de las 6 de la tarde ya tienen el documento en el WhatsApp para que lo puedan compartir y el día del examen, entonces solo quedamos con la presentación de su trabajo escrito y con su código de comercio para que lo puedan utilizar. Yo les dejo entonces y pues los felicito por estar acá. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Lick, que siga mejor. Feliz noche, gracias. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.